Me quiero acercar a escuchar tu voz. Seguir el latido de tu corazón, que cambia lo que soy. Las veces que fallé, aun cuando yo dudé, no me faltó tu amor, me abraza tu perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. Todo cambió cuando llegó tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Tú vas conmigo a donde vas, yo voy. Con gracia me llaman tu dulce voz, que cambia lo que soy. Las veces que fallé, aun cuando yo dudé, no me faltó tu amor, me abraza tu perdón. Las veces que fallé, vas redimiéndome, no dejo de cantar. No, 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 tu amor es suficiente. Tu gracia y tu amor fue suficiente. Y tu amor, amor inmerecido, hiciste todo nuevo. Fui seducido, fui atrapado. Todo nuevo gracias a tu amor. Todo nuevo gracias a tu amor. Si tú vas, quiero detrás de ti. Si no estás, no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Si tú vas, quiero ir tras de ti. Si no estás, no quiero seguir. Eres luz en mi camino, tu amor es mi destino. Es tu amor, es tu Muy buenos días, São Paulo, buenos días, Brasil, queridos hermanos que están en sintonía. Muchas gracias por estar en conexión. Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Hoy día daremos inicio al libro de Mateo, capítulo 26. Estamos entrando en los últimos pedazos de las últimas semanas de Jesús. Va a ser muy bonito el tema de hoy día. Les invito a que puedan estar participando, escuchando, meditando, enseguida anotando, porque eso es muy importante para todos. Gracias a todos los que están en sintonía, muchas gracias por poder participar con nosotros. Es un honor, es una alegría poder tenerte aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana tan preciosa. Entrego toda mi vida, quiero estar junto a ti. Yo quiero amarte todos los días, te seguiré.
falla, es para siempre, nunca se acaba. Y yo vivo para ti, Jesús, eres la luz. Vamos a dar inicio entonces, vamos a hacer la lectura de Mateos 26, ¿ya? Mi batería se está acabando, lo voy a poner un cargador, dame un minutito, ¿ya? Arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón. No puedo esconder este fuego que arde en mi corazón. Tu amor es perfecto, nunca me falla, es para siempre, nunca se acaba. Y yo vivo para ti, Jesús, eres la luz, enciende todo mi interior. Y no puedo contener tan grande amor que arde en mi corazón. Vivo para ti, Jesús, eres la luz, enciende todo mi interior. Y no puedo contener tan grande amor que arde en mi corazón. Libro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 1. Vamos a entrar en la reflexión del día y acompañado de todos los que están en sintonía. Mateus 26 dice así: Y cuando Jesús acabó de decir todas estas palabras, se está refiriendo a Mateo 24 y a Mateo 25, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de los días que se celebra la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Vamos a dar una explicación breve, bien resumida en este punto, porque el versículo 6 que trata de Jesús ungido en Betania es bien interesante, ¿ya? Entonces vamos aquí. Tenemos la Santa Cena para hablar, hay muchas cosas para hablar hoy día. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, Dios querido, te pido que en esta mañana puedas hablar con tus hijos, conmigo, y que en esta palabra que meditamos en esta mañana podamos refletir un poco más, aprender un poco más, discernir un poco más. En el nombre de Jesús es lo que te pedimos, Señor. Habla con todos nosotros, y que todo siempre es para que tu nombre sea glorificado a través de los que escuchan y a través de los que hablan. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que tenemos que aprender en este texto es que él es una continuación de Mateos 24 y 25. Jesús estaba hablando sobre la venida del Hijo del Hombre, de los principios de señales. Mateos 24 habla de un anuncio al mundo. El Mateos 25 habla de un anuncio a la iglesia. Mateos 25 todavía habla de un anuncio a los obreros. Y por último, un juzgamiento a todas las naciones. Y ahora entramos al capítulo 26 cuando dice: y acabando de decir todas estas cosas, él va a dar un retorno a todo. Decir, mira, todo comienza aquí, ¿no? ¿Dónde es esto? Ustedes saben que de 2 días se celebra la Pascua. Obviamente que la Pascua está siendo apuntada como el día viernes. Entonces este día era día miércoles, ¿no? Versículo 2 es el día miércoles. Entonces Jesús se comienza a hablar con ellos y hablan de la Pascua. Ahí está. Esta semana es semana de Pascua. Ustedes saben de esto. Y hay algunas costumbres
que hoy día voy a estar explicando un poquito. Entonces, cuando Jesús dice se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, bueno, es muy común que ellos escuchen la palabra Pascua. La Pascua no comenzó allí en la semana del capítulo 26. No, la Pascua comienza a ser comentada un poco allá atrás. En la Biblia, ella comienza allá en Éxodo. En la semana de la Pascua es cuando el pueblo de Israel está reuniéndose, matan al cordero, ¿ya? Ponen sobre sus puertas la sangre del cordero, y esa noche que pasa el espíritu de muerte sobre los primogénitos de los egipcios, esa noche era noche de Pascua. Y así como el cordero fue sacrificado y había sangre sobre la puerta, en la semana de la Pascua, en los tiempos de Jesús, ahora el cordero es Cristo. Cristo fue sacrificado, pero la sangre no fue a las puertas. De esta vez la sangre fue en nuestros corazones. Y aquellos que tienen esa sangre marcada en su corazón, desamada sobre su corazón, dice la Biblia, que al que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Mira qué cosa impresionante. Entonces, la Pascua está haciendo una referencia a ese día también. Pero la Pascua no comenzó con los judíos. Los egipcios practicaban la Pascua, los babilónicos, pero para ellos el significado de la Pascua era otro. Hoy día no va a dar tiempo para que hablemos de esos puntos, pero es bueno que sepas que los egipcios ya practicaban la Pascua, pero para ellos tiene otro significado. Los babilónicos también. Los israelitas se recordaban de la semana de la Pascua. ¿Por qué? Por causa que ese día el espíritu, el ángel de la muerte, pasó y mató a los primogénitos de Israel. Ellos no fueron heridos porque la muerte veía las puertas que tenía sangre, la muerte no entraba. Entonces fue una noche importante, porque a partir de esa noche el pueblo de Israel fue libre. Para nuestros días es misma cosa, ¿verdad? Entonces Jesús en la semana de la Pascua murió y crucificó, ¿verdad? Y asimismo también su sangre fue para nuestro corazón. Y hoy día no somos libres de Egipto, pero somos libres de la cadena del pecado, ¿verdad? A través de esta semana. Entonces, esa Pascua tiene un gran significado para aquellos tiempos. Otra cosa importante sobre la Pascua, últimamente muchas personas lo han, más que todo la Iglesia Católica, ella lo ha simbolizado. Ese simbolismo de la Pascua, ¿qué es? Ella es el costumbre de no comer carne en esa semana. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado, Cristo fue golpeado ese día, fue azotado, murió. Entonces ellos dicen, mira, ese día es Santa Cena, entonces no comamos. Fue la semana de la última semana de la última cena, ¿no? Entonces dice, no comamos. Entonces la Iglesia Católica es la que ha impuesto o lo que le ha colocado en tradición a esa semana, el no comer carne, ¿ya? Mas no tiene nada que ver, o sea, puedes comer carne normal, no hay ningún pecado sobre eso, ¿ya? Muchos piensan que es pecado comer carne, eso es un costumbre de la Iglesia Católica, no es el costumbre evangélico. Entonces a veces hay hasta evangélicos que dicen, no, esta semana dice que si comes la carne pecado es. ¿Sabes por qué es cesado? Porque más abajo Jesús dice, quien no come de mi carne no hace parte de mí. Entonces él está hablando ya de algo así, eso no tiene nada que ver con un sentido literal, es algo más espiritual, ¿no ve? Entonces no tiene nada que ver. Yo conversaba con un joven aquí abajo hace unos años atrás y él me decía, ¿no? Hoy día no hay que comer carne. ¿Por qué? Le decía, ¿no? Pues había un señor de edad que ya es fallecido, su papá de mi amigo Miguel, y él decía, porque si comes carne, estás comiendo la carne de Cristo, entonces por eso los católicos no comemos. Esa era su tradición, no es su teología católica. La teología católica tiene otra explicación para eso, pero por respeto al Señor dice que no comían carne en esa época, ¿ya? El evangélico, asambleano, bautista, presbiteriano, ¿cumple eso? No.
no cumplimos eso. Para nosotros, eso de ahí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue hecho. El sacrificio de Jesús ya fue realizado, ¿verdad? Debemos celebrar su resurrección de Cristo. Entonces, no tiene nada que ver en no querer comer su carne, o que Cristo se va a sentir mal, pucha, ese día es muerto, tal. No, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿También? Entonces, ese día ustedes pueden comer carnecita normal, no se sientan mal. Tal vez estaban diciendo, y recuérdense que el día de la Semana Santa la carne está más barato. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí dio para entender esta parte entonces sobre la Pascua. La Pascua entonces ella no comienza allí. La Pascua ella comienza allá desde los tiempos allí de Egipto en la Biblia, ¿no? Cuando estaban en Egipto, en Gozen, la ciudad de Gozen, el ángel de la muerte y tal. Eso dio para entender, ¿no? Y que viene la Pascua más antes. No es un costumbre judaico nomás, es un costumbre egipcio, es un costumbre babilónico, ¿no? Hay muchos costumbres apregnados dentro de la cultura judaica, solo que nosotros no observamos eso. Te voy a dar un ejemplo. Y has escuchado la expresión ojo por ojo, diente por diente. Y has escuchado esa expresión, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, Abraham pone eso y después en la ley también eso va a ser aplicado. Mas ¿sabes con quién comienza eso? No es con Abraham. Las leyes de Hammurabi ya tenían en práctica esa ordenanza. ¿Sabías de eso? Mucho más antes que incluso la propia ley mosaica. Mira qué impresionante. Por eso creen que hasta Abraham puede que la haya sacado de Hammurabi. Hammurabi es el fundador de Babilonia, para quien no sabe. Él va a ser la cabeza inicial. Fue con él que aparecieron las primeras escritas, ¿verdad? Los primeros códigos, mejor dicho, los primeros códigos de ley aparecen con Hammurabi, un caldeo, ¿no? En la región de la Caldea, ¿ya? Entonces, en el campo dicen, no vas a manejar la picota o machete ese día porque estarías machetando a Jesús, es lo que dicen. Otra cosa que dicen, no puedes jugar fútbol ese día de Pascua porque te vas a quebrar tu pie y no va a volver más al lugar. Eso se llama costumbres, no es doctrina. Entonces no tiene nada que ver. No podemos resumir el sacrificio de Cristo a un momento de nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso sería. Gracias, John Quispe Juan, por ese comentario interesante, es verdad. Hay muchos comentarios apregnados a la Pascua. El huevo de Pascua es una de ellas. Muchos hablan mal del huevo de Pascua, mas yo me recuerdo que en el colegio nos han explicado cuál era el significado de por qué él se ha partido en dos. Decían que era un símbolo de la resurrección. Es lo que decía, que cuando partían ya no había, aquel huevo estaba vacío, ¿no? A pesar que ya no viene más vacío ese huevo, pero ahí partían y ya no había nada. Entonces era un símbolo de la resurrección. Decían, ¿no? Ahora, ¿hay otros significados tal vez subliminares en relación a eso? Claro que hay, claro que hay. Hay muchas cosas para poder hablar sobre esto. Bueno, seguimos el texto entonces y hemos hablado un poquitito de la Pascua, de dónde ha comenzado. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado en la semana de la Pascua, ¿ya? Y ahí comienza. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Bueno, vamos a entender. Yo ya les he explicado a ustedes quién son los sacerdotes, ¿te recuerdas, no ve? Saduceos, sacerdotes, los esenios, los celotes, los 4 grupos que habían, que tenían linaje levítico, están allí. Los escribas, se recuerdan que yo les he explicado también, ¿dónde surgieron los escribas? ¿Se acuerdan? En Babilonia. Cuando la ley fue quemada, los rollos de la ley fueron quemados, los escribas vivían escribiendo la ley para que las escrituras no se pierdan y acabaron conociendo la escritura. Esos son los escribas. Tenemos los ancianos. ¿Quién son los ancianos? Tal vez no he comentado mucho de ellos. Los ancianos eran representantes mayores del pueblo, también tenían un conocimiento, mas representaban de cada departamento de Israel
algunos cabezas llamados de ancianos. Vas a encontrar esa expresión también allá en Moisés, en el libro de Éxodo, cuando Moisés está cansado y su suegro le dice, escogete 70 si no me engaño, ¿no? O 90, 70 si no me engaño, ancianos de edad, experientes, conocidos en la palabra, ¿verdad? Y también cuando Moisés se reunía con el pueblo, los ancianos venían. ¿Quién eran ellos? Los líderes de cada pueblo, ¿no ve? Es lo mismo que está hablando aquí. Mira. Los ancianos del pueblo, mira como ya deja muy claro, son cabezas de cada departamento, aunque los departamentos de Israel estaban esparcidos, no estaban tan completos, ¿no? Por causa de las invasiones. Ellos se han reunido en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Cómo así el patio del sumo sacerdote? ¿Los sacerdotes acaso tenían casa? Tenían. Los sacerdotes de esta época no solo tenían casas, tenían muchos terrenos. Los caras eran muy ricos. Habían enriquecido. Imagínate, solo había un templo. Todas las ofrendas quedaban para un templo. Una parte era de los sacerdotes. Entonces quedaban sacerdotes muy bien vividos, ¿no? Seguimos el texto. Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarlo. Entonces estos ancianos se están reuniendo, escribas, fariseos, ¿para qué? En la casa del sumo sacerdote, ¿para qué? Para planear matar a Jesús. Pero la idea era, no lo matemos públicamente ya nomás, porque podemos hacer alboroto con el pueblo. Entonces eso no es legal. ¿Ya? ¿Cómo así ese alboroto? ¿Por qué ellos tenían miedo al alboroto? Bueno, el Imperio Romano estaba sufriendo un problema muy grave en esta época. Los bárbaros ya estaban en sus puertas. Los bárbaros eran alemanes rebeldes que no aceptaban el gobierno romano. Entonces estos bárbaros, ellos estaban contra el imperio y estaban a las puertas de ellos, o sea, haciendo invasiones seguidas, invadiendo pueblos que ellos habían invadido. Entonces esos eran los bárbaros. Y en las demás provincias, ciudades, las naciones eran controladas por los césares, eran controladas por militares romanos. Notar que aquí en Israel tenemos la Cesarea. Cesarea es Cesarea por causa de César. Filipo, por ejemplo, es dado por causa de Filipe. Vas a ver allí Antioquía, ese nombre es dado por causa de Antíoco Epifânio. Las ciudades ganaban los nombres de aquellos que gobernaban. Entonces tenemos el gobierno de César, ¿no? En medio al pueblo de Israel. Y siempre había un gobernante. Y ese gobernante era un gobernante romano. ¿Te acuerdas del Poncio Pilatos, que está en el tiempo de Jesús? Poncio Pilatos es una representación del Imperio Romano que gobernaba la nación de Israel de cierta manera. Y ahora, ¿qué acontece aquí? Ellos no querían rebeliones. Y en la próxima rebelión, ellos anunciaban que destruirían el templo. Entonces ellos no querían hacer alboroto mismo por cuenta de eso. Ellos no querían que acontezca una rebelión. Y ese miedo de la rebelión, pensaban que Jesús, de cierta manera, los que eran fariseos, que creían, Jesús, él es un revolucionario, él no es Cristo, él es un revolucionario, él quiere levantarse aquí para destruir al pueblo, tenemos que matarle. Él quiere levantarse aquí para destruir la nación, tenemos que matarle, porque si no él va a hacer un alboroto aquí también y nos va a matar. Ahora no le podemos matar públicamente porque el pueblo le quiere, 5,000 personas están siguiendo él, el pueblo le quiere. Entonces tomemos mucho cuidado. Entonces, es en esta situación que Jesús se encuentra. Hasta aquí dio para entender. Dio para entender hasta aquí. Dio, ¿no ve? Vamos a dar continuidad. Entonces, hasta aquí ya hemos tratado un poco de la Pascua, hemos tratado un poco del significado de los ancianos del pueblo, escribas hemos recordado, el patio del sacerdote y cómo están planeando para matar a Jesús y por qué están planeando matar a Jesús. Ya hemos aprendido hasta aquí. Vamos a seguir ahora.
Jesús es ungido en Betania. Esta parte es bien legal, presten mucha atención, ¿ya? Jesús estando en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando en la mesa, él estando en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Por eso, porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella. Bueno, este punto es muy interesante. Vamos a prestar mucha atención aquí, ¿ya? Yo voy a abrir aquí las dos referencias que hay. Es Marcos 14, 13. Voy a abrir aquí para que entiendas bien qué es lo que está aconteciendo. Eso es un significado muy importante. Marcos 14, 13. 3, ¿no? Y vamos también a abrir en Lucas, no, en San Juan 12, del 1 al 8. Entonces, San Juan 12. 12. Lo voy a dejar abierto aquí para que podamos comprender bien qué es lo que está aconteciendo aquí. Vas a entender, ¿ya? Déjame explicarte algunos puntos importantes primero sobre esto. Jesús está predicando en la casa de Simón el leproso. O sea, Simón, ¿por qué él era llamado Simón el leproso? Porque un día él fue leproso y Jesús lo ha curado. Obviamente él no era más leproso, Jesús lo había curado a Simón. Y ahora, este hombre, él está pidiendo, ¿no?, que Jesús vaya a traer una palabra a su casa. Eso era un costumbre en los pueblos de la época. Él invitaba a un zabí, a un maestro, que venga hacia la casa y traiga una administración. Esta casa tenía 3 divisiones, presten mucha atención para que entiendas, ¿ya? Esta casa tiene 3 divisiones. La sala central, donde va a estar el invitado. Aquí el texto dice que Jesús estaba en una mesa. En esta época, solo los ricos tenían mesa. Entonces, este Simón el leproso era un sacerdote o un fariseo que era muy rico, porque él tenía una mesa. Los que eran ricos nomás tenían mesas, recordate de eso, no te olvides de eso. Entonces, había la sala central donde estaban el invitado principal, la mesa, y el dueño de la casa junto a sus amigos más cercanos. Pero este amigo, ¿qué ha hecho? Él invita a sus compañeros, a los vecinos, para que participen de esta reunión. Él va a hacer una invitación. Él va a ir a los pueblos y va a decir, miren, está viniendo el zabí a la casa, entonces vengan a comer aquí a la casa, vamos a partir un pan y el zabí va a traer una palabra, nos va a traer la enseñanza de la ley. Pueden venir. Él invita a sus amigos. Y ahí tenemos la segunda sala. La segunda sala es donde los amigos están sentados para escuchar el mensaje. Tenemos la tercera sala, donde van a entrar los que no han sido invitados. Forasteros, personas que han llegado de última hora, personas que han visto el movimiento en la sala y deciden entrar. Ellos no pueden entrar en la primera sala ni en la segunda sala. Ellos no son invitados. Mas si quieren escuchar lo que el zabí está diciendo, ellos pueden estar en la tercera sala. Esas salas no son como nuestros cuartos cerrados, eran salas un tanto abiertas. Entonces daba para ver al zabí de lejos y daba para escucharlo. Está dando para entender, ¿no ve? Entonces, esta casa, ¿cuántas comportas tiene? 3. Una para el invitado principal, otra para los invitados vecinos y otra para los forasteros.
¿ok? Había un costumbre en esta época. Toda vez que las personas venían, los forasteros, los que venían de lejos, los del pueblo, ustedes saben que en esta época no había asfalto. En esta época no había caseteras cementeadas, no había, ni por lo menos hechas a piedra. Los que hicieron los caminos fueron tanto los griegos como los romanos. Los romanos más que todo hicieron grandes caminos. Entonces ellos que han abierto los caminos entre los griegos y romanos han hecho caminos, mas eran caminos de tierra, no eran caminos así como hoy día. Entonces estas personas andaban como una especie de abarca y otros andaban descalzos. Entonces imagínate la caminada que hacían para llegar hasta la casa, más que todos los forasteros, más que todo Jesús, su pie estaría envolvido de polvo, de vaso. Y aquellos que eran los siervos se quedaban a la puerta. Y cuando el invitado entra, estos hombres lavan los pies de los invitados, son los siervos. Vas a entrar a cuál sala, la primera, ven aquí, te voy a lavar los pies, le lavan los pies, eso es un refrescar, eso es una honra al que está entrando. Y viene el segundo y le lava los pies, bonito le lava los pies, entra. Viene el forastero, igual le lava los pies, lavaré tus pies aquí para que entres, y no ensucies la casa del amo, ¿no? Y también puedas estar siendo bien recibido. Y era confortable, está lavando mis pies, qué bonito. ¿Dio para entender aquí? ¿Dio para entender aquí? Bueno, vamos a ver ahora qué es, ¿no? ¿Qué es lo que San Juan dice sobre esto? Vamos a ver. Hasta aquí se entendió, ¿no ve? 3 salas. Los siervos lavaban los pies de los invitados. Ahora mira lo que dice San Juan 14. Presta atención, vas a entender. Pero estando él en Betania, fue a casa de Simón. Aquí está San Marcos 14. Eso es, San Marcos 14, perdón. Y estando él en Betania, fue a casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Y algunos se enojaron entre sí, diciendo: ¿para qué ha hecho eso? Desperdició tanto perfume, porque podía haberse vendido por más 300 denarios, y se daría a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla a ella, no le molesten, porque ella ha hecho una buena obra. Siempre ustedes tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis hacer algo, pueden hacer por ellos, pero a mí no siempre me tendréis. A los que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer por mí. Ese es San Marcos capítulo 14. Bueno, vamos a ver aquí el libro de San Juan capítulo 12. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Aquí ya tiene la explicación de quién era la mujer, ¿no? María, probablemente la que era prostituta, ¿no? Y enjugó los pies con sus cabellos, y la casa llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos: Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto porque se cuidara. Esto dijo no porque cuidara a los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, estaría de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla para el día de mi sepultura. Ella ha guardado esto. Porque a los hombres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Mira qué cosa impresionante. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que es una mujer
¿no? Da para ver que es María la que está lavando los pies de Jesús. Ya es en Betania. Puedes recordarte que Jesús, de cierta manera, él también, lo que él había hecho en esta ciudad era la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Él había hecho la resurrección de Lázaro. Y ahora vemos cómo esta mujer se preocupa en lavar los pies de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué esta preocupación, no? ¿Por qué esta preocupación en lavar los pies de Cristo? Eso es para pensar. Porque en ningún momento los que estaban en aquella sala también se habían preocupado en lavar los pies de Cristo. Nota que Jesús va a lavar los pies de los apóstoles daqui a poquito, más adelante. Ese era el símbolo del siervo. Pero los que estaban en aquella mesa, en aquella casa, en ningún momento se han preocupado en lavar los pies del Señor. Entonces, de cierta manera, ¿qué es lo que estaba aconteciendo aquí? Era una especie de insulto a Jesús. Los pies de todos serán lavados, pero menos el pie de Cristo. Menos el pie de Cristo fue lavado. O sea, el pie de Cristo no fue lavado. Es por eso que esta mujer indignada, ella entra arrastrada, porque ella no podía entrar de pie. ¿Por qué? Porque ella no era tal vez la principal de allí, ¿no? Entonces ella entra y ella quiebra ese vaso de alabastro. Ese vaso de alabastro, ¿qué era? Era lo que las mujeres se guardaban desde su infancia para su matrimonio. Eso solo era usado, ¿para qué? Eso solo era usado para el día de que se casara. Dice que ella le enjugaba sus pies de Jesús con su cabello. Y dice que ella, de cierta manera, quebraba ese vaso. Ese vaso solo se usaba cuando ellos se iban a casar en su noche de núpcias. Por eso ellos quedan inconformados. Quedan molestos. ¿Cómo você va a dejar hacer eso? ¿Cómo va a quebrar el vaso de alabastro tan caro? Y no es solamente por eso. Ella suelta su cabello para lavar los pies de Cristo. La mujer en aquella época solo soltaba su cabello para dos ocasiones. La primera está allá en Levítico. Cuando ella adulteraba, ella iba a ser condenada. Entonces ella tenía que soltar su cabello para estar delante del sumo sacerdote y para ser juzgada. Segundo, solo soltaba su cabello delante de su marido en la noche de núpcias, ¿no? Y ella no se importa, ella solta su cabello y comienza a lavar los pies de Cristo, ¿ya? Ella comienza a ungir los pies de Cristo, ¿verdad? Porque nadie lo había hecho. Vas a ver en otros textos todavía, cuando Jesús reclama sobre un hecho parecido. Jesús dice, yo he estado aquí y ni un poco de agua has puesto sobre mis pies. Pero esta mujer, ella quiebra de su perfume sobre mí, sobre todo lo que ella tenía sobre mí. ¿Qué es lo que quiere decir? Mira, a los visitantes bien has atendido, a otros bien has atendido, a otros les has lavado los pies, a mí nadie me ha lavado los pies y yo soy invitado principal. Yo soy el más importante aquí y mis pies nadie ha lavado, pero el de otros bien lavas. Yo sé que esto no es prédica, es enseñanza, pero da para sacar una linda prédica de aquí, ¿no? El pies de tanta gente nosotros lavamos. A tanta gente bien tratamos y como tratamos al Señor. Dios nos pide agua como pidió en la cruz y le damos vinagre. ¿A cuántas personas nosotros atribuimos elogios, cuidados, atención y tiempo, pero al Señor no le lavamos los pies? Estás lavando los pies de los otros que no te van a dar nada. Esta mujer quebró todo lo que tenía en los pies de Cristo, porque Él era la principal atracción. Era Él la principal motivación, era Él la principal foco, el principal foco de aquella reunión era Jesús. Entonces, con eso de lavar los pies, eso era un costumbre de la época porque el pie era sucio. No es que hoy día tienes que practicar eso. Mas lo que Jesús nos está queriendo enseñar es que en esta época lo estaban invitando a Jesús no para que enseñe bien así, no era eso. Era más para testarlo, era más para humillarlo. Dá para ver eso.
por eso no han lavado sus pies. Y por eso también Jesús se siente así un tanto desconfortable, yo creo, que en este lugar, ¿verdad? ¿Dio para entender hasta aquí? ¿Dio para entender hasta aquí, queridos? ¿Dio para entender hasta aquí? ¿Todos consiguieron comprender hasta aquí? Creo que sí, ¿no? Todos entendieron hasta aquí. Bueno, entonces eso era la cosa de la casa. Ese era el simbolismo entonces. ¿Ya? Entonces una casa en esta época, más que todo de los ricos, tenían 3 sectores: invitados principales, invitados de la vecinanza, sector de los forasteros. Lavan los pies, pero no han lavado los pies de Cristo. Jesús hasta reclama de eso. Viene esta mujer, lava los pies de Cristo, con todo lo que ella tenía, ¿no? Con su dignidad, cuando suelta el cabello. Entonces, ellos comienzan a hacer esto, ella comienza a hacer. Judas reclama, vemos que Mateo y Marcos no dicen quién era, pero San Juan dice, claro, era Judas Iscariotes el que ha dicho, pucha, eso hubiésemos usado para dar a los pobres, ¿no? Pero no era eso, él era malicioso porque él quería el dinero para él. Entonces él no estaba preocupado con los pobres. Ahora, qué interesante lo que Jesús termina diciendo. En las 3 versiones, Jesús que dice, déjala para el día de mi sepultura guardado esto. Ustedes van a entender después qué es lo que quiere decir. Bueno, entonces, me están preguntando aquí, ¿y por qué en algunas iglesias lavan los pies? Es porque Jesús lavó los pies de los discípulos. Pero eso es el símbolo de aquella persona que llegaba cansada, ¿no? De aquella persona que llega de afuera. Era costumbre lavar los pies. ¿Y quién lavaba los pies? Eran los siervos. Los siervos lavaban los pies, ¿no? Entonces Jesús está queriendo simbolizar en aquel momento que Él, pero vamos a llegar a eso, que Él vino a servir, ¿ya? Bueno, vamos aquí. Seguimos en San Mateo. Entonces esto fue lo que aconteció. Espero que hayan entendido biencito. Estamos aprendiendo parte por parte. Bueno, saliendo de ahí, Mateo da un salto grande. No es bien así el texto, mas Mateo da un salto grande. Él ya va a donde Judas, ¿no? Dice así, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue el principal de los sacerdotes y dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Ellos asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí pasa un concepto bien legal. Vamos a ir a la Santa Cena. Calma, ¿ya? Es interesante este punto también. Judas Iscariotes, él es una profecía. Él es dicho como la profecía del hijo de la perdición, ¿verdad? Déjame buscar aquí. Tengo aquí guardado. Obviamente esto de aquí, ella fue previsto. Esto es para que las escrituras se cumplan. ¿Ya? Y si no me engaño, fue David que ha profetizado. Tengo anotadito aquí, pero no estoy encontrando. Bueno, entonces el hijo de la perdición, él representa prácticamente primero, en primera parte representa a Judas y en segunda parte va a representar también al anticristo. ¿Ya? El hijo de la perdición, él es una referencia al traidor, o sea que él nació allí para traicionar a Cristo. O sea, en otras palabras, él estaba predestinado a eso. Sí o sí, no hay otra, o sea, no hay otra. Él iba, a pesar que la Biblia no habla el nombre del hijo de la perdición en Salmos, pero en el caso de Judas Iscariotes, es
uno de los escogidos de Jesús, uno que anda con Jesús, que come y es tesorero. Por eso él estaba con la bolsa de dinero, porque él era el tesorero de Cristo. Él es el que cuidaba de las finanzas, él es el que cuidaba de las ofrendas que Jesús recibía, ¿verdad? Jesús recibió ofrenda ya. Entonces aquí vas a ver este hombre que él va a hacer un tramo, una trampa. Una trampa no, porque Jesús sabía lo que acontecería, entonces no era bien una trampa, ¿no? Jesús decía, bueno, alguien me va a traicionar. Este alguien que me va a traicionar está aquí entre vosotros. Está ahí Judas. Judas busca a los sacerdotes, Judas va hasta el templo y en el templo negocia a Jesús. Y dice, ¿quieren a Jesús? Yo les puedo dar a Jesús. Yo les voy a dar a Jesús. Pero ¿cuánto me van a dar? En otras palabras, Judas estaba vendiendo a Cristo dentro del templo. No es diferente de mucha iglesia que vende a Cristo, vende la fe, ¿no? Y algunas traducciones, después vamos a ver, cuando estudiemos Marcos, vas a ver que cuando Judas va a vender a Jesús, dice que un demonio entró sobre él, ¿no? El demonio entró sobre él y él fue para vender a Jesús allá en el templo. Es extraño, ¿no? Cuando una persona está endemoniada, a veces vemos que se revuelca, se cae. Judas não estava revolcando-se, nem caindo, nem babando, nem temblando. Judas estava vendendo a Cristo. Uma referência de alguém que estava endemoniado. Bueno, enseguida isso encontramos la Santa Cena. La Santa Cena, ela vai dar início em Mateus, capítulo de número 26, versículo 17. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Mira que ese día de la Pascua no se ha acabado. Seguimos tratando de él. Seguimos tratando de él. Y él le dijo, id a la ciudad cierta, y cierto hombre y decidle, maestro, mi tiempo está cerca en tu casa. Celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y le prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía les dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, soy yo el que te voy a traicionar. Jesús dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La verdad, Hijo del Hombre va segundo lo que está escrito de él, mas ay de aquel hombre por cual el Hijo del Hombre sea entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Está hablando de Judas. La verdad, Hijo del Hombre va, perdón. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, Señor, ¿soy yo, maestro? Dijo Jesús, tú lo has dicho, Judas. Y mientras comían, tomó el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed ella todos. Porque esto es mi sangre, mi nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es las bodas del Cordero, creemos que allá vamos a tomar la cena, ¿no? Bueno, esta es la Santa Cena, este es un punto importante, pucha, y hay mucho error sobre eso. Primero, te voy a hacer una pregunta. ¿Todos pueden tomar la Santa Cena? No. ¿Por qué? Porque no están todos aquí en la Santa Cena. En este partir del pan no están todos. Por eso es errado cuando en una iglesia todos toman la Santa Cena. A veces ni son cristianos y están tomando, ni son evangélicos, ni saben qué significa aquel pan, pero están comiendo. Entonces hay iglesias que a todos les dan la Santa Cena. Eso es errado. No condice con el texto. En el texto dice que los discípulos estaban con Jesús. No dice los 12. Cuando dice los 12 es una cosa. Aquí dice los discípulos. Cuando se habla de los discípulos, estamos hablando de un grupo de 70 personas que hacían parte del grupo que seguía a Jesús. Y un grupo de 12 apóstoles que estaba con él todo el tiempo.
Pero para que seas discípulo de Jesús, solo podías ser reconocido como discípulo a partir de tu bautizo. Y si no eras bautizado, no eras discípulo, eras apenas un simpatizante. Y es por eso que un bautizado no puede tener, una persona que no es bautizada no puede tener cargo en la iglesia, porque él todavía no es convertido, es un simpatizante. Él solo es un simpatizante. El convertido se bautiza. Solo haces parte del cuerpo cuando participas de la Santa Cena. Voy a explicar de aquí a poco. Solo haces parte de este momento si estás bautizado. Entonces, esa Santa Cena, obviamente es de noche. Ella ¿qué representa? Ella representa claramente que aquellos que son discípulos pueden participar de ella. Por eso dice, y vinieron los discípulos diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Verdad? Y se va a sentar con ellos. Esa es la última cena del Señor. No están las 5,000 personas que él ha alimentado, ¿verdad? No están allí. Están apenas aquellos que seguían constantemente a Jesús de aquí para allí. Entonces la Santa Cena es para aquellos que son bautizados. Aquellos que son, porque a partir del momento que te bautizas te vuelves miembro de la iglesia. Si no eres bautizado no eres miembro, eres solo visitante. Entonces, yo creo que aquí han debido entender ya, ¿no? Entonces, si no eres bautizado, no tomes la Santa Cena. Ahora, ¿de qué bautizo estoy hablando? Estoy hablando del bautizo de conciencia, no el bautizo inconsciente. El bautizo inconsciente es un bautizo hecho por la Iglesia Católica también, que es aquel bautizo de niños. Ellos bautizan a niños porque Jesús ha dicho, ¿no? El reino de los cielos pertenece a los niños, dejad que ellos vengan a mí porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, el católico teólogo, ¿qué piensa? ¿Cuál es más importante, el reino de los cielos o el bautizo? El reino de los cielos. Entonces, si el reino de los cielos pertenece a los niños y el bautizo es inferior al cielo, ¿por qué no pueden tener también el bautizo? En 1 Corintios 10 dice que todos fueron bautizados, en los que estaban en el desierto, en Moisés, todos fueron bautizados, ¿no? En Moisés. Entonces ellos creen que ese bautizo para niños es literal y es importante y entra en el lugar de la circuncisión para ellos. Pero está mal, porque el bautizo es para que reconozcas que has cesado, que has fallado y estés arrepentido. ¿Y un niño de qué se arrepiente? De nada. Entonces mismo el niño no puede tomar la Santa Cena a no ser que él sea bautizado conscientemente. Él por su propia decisión se haya bautizado. El bautizo es importante, sí, a partir de los 12 años, a partir del momento que tenga conciencia. Yo me bautizaba a mis 11, mas tenía conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Dio para entender? ¿Cuántas veces uno se puede bautizar? Solo existe un bautizo. No hay más de un bautizo. Ah, no me recuerdo bien, tal. ¿Y por qué te has bautizado? ¿La culpa es de quién? ¿Quién ha decidido? Yo. Entonces, listo. Vale ese bautizo, solo que ahora reconciliate. Ah, yo era changuito y mi papá ha dicho, ya, nos hemos convertido, toditos se van a bautizar. Desde ahí no vale. Entonces, solo toma la Santa Cena quien pasó por la agua, quien fue bautizado. Solo esa persona puede tomar la Santa Cena. ¿Ya? Hermanos, es 8:30, no va a dar para poder terminar el texto. Mañana vamos a dar continuidad a este punto más detalladamente, porque tenemos que hablar del simbolismo del pan, ¿no? El simbolismo de la carne. Voy a comentar un poco de la diferencia de la Santa Cena católica, que no es el nombre Santa Cena, es otro nombre. Es bien legal también entender ese punto. Lutero veía la Santa Cena de una manera católica muy diferente. Ellos creían en la personificación de la carne y de la sangre. Nosotros no, nosotros creemos que es apenas un símbolo. Eso vamos a estar hablando el día de mañana. Ya, bueno, espero que haya sido muy esclarecedor los puntos que fuimos hablando el día de hoy. Ya. El bautizo es importante y tal vez demos un comentario mayor mañana.
y que Dios pueda bendecirles el día de hoy. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Son exactamente las 8 de la mañana con 36 minutos, ¿ya? Y voy a dar la finalización. No te olvides de participar del programa. A las 10 de la mañana estamos de vuelta trayendo las reflexiones del día. Sí, las reflexiones del día a través de esto, ¿ya? Entonces, pastor, buenos días. A mí me bautizaron cuando era un bebé. Ahora puedo bautizarme otra vez. Mi esposo no es bautizado. Claro que puedes, porque no eras consciente. No sabías lo que te han hecho. No sabías qué es lo que estaba aconteciendo. No fue tu decisión, ¿no? Puedo, yo hice bautizar a mi hija de lo católico. ¿Eso vale? Bíblicamente no vale. No vale, no hay sentido. El bautizo del niño no hay sentido. Él no ha decidido. La salvación es individual. Entonces, yo no te puedo bautizar por mí. ¿No ve? Vamos a ver aquí. Espero que haya sido claro ya a todos, ¿ya? Los que no han entendido vuelvan a escuchar. Si eso los de escuchar, que con calmita vas a entender, ¿ya? Es que yo sé que para algunos todo esto aquí es nuevo. Estoy intentando ir con calma, incluso. Estoy intentando no ir a puntos tal vez más profundos, hasta porque hay mucho nuevo aquí, ¿ya? Mas espero que hayan comprendido. Si no has entendido algunos puntos, escucha, ¿no? Entonces no es necesario casarse, es necesario. Para bautizarte, o eres bien casado o eres bien soltero. Si estás concubinado, o sea, amaziado, juntado, no puedes bautizar. Tienes que casarte primero, porque estás en pecado. ¿No ve? Pastor, yo aún no estoy bautizado, pero bautizarme en su iglesia, quisiera bautizarme, puede bautizarse, solo inscribirse en el curso del bautizo. Para que te bautices tienes que participar del curso. Tengo mi bebé, a él solo puedo presentar y no bautizar. El presentar es lo que Cristo ha pasado, según Lucas 2:21, Jesús fue presentado en el templo. Nosotros también creemos en eso, que podemos presentar al niño, pero nunca bautizarlo. Yo me bauticé recientemente en una iglesia, gloria a Dios. Cuando es bebé es solo consagrar, no es consagrar, es presentar. Consagrar es otra cosa, ¿ya? Es presentar. Bueno, queridos, yo creo que ahí está, ¿no? Todos ya escucharon el día de hoy. Yo voy a marchar ahora y te espero aquí a qué hora, a las 10 de la mañana en la Live PV el día de hoy. Quiero agradecer a todos los que han escuchado, han estado con nosotros. Aquí están preguntando, sigue. Yo estoy bautizado, tengo 29 años y estoy concubina. ¿Cómo hago ahora? ¿Qué primero debo hacer? Bueno, ya estás bautizado. Ah, no, no estás bautizada. Pero hay dos casos para tratar ahí. Si tú y tu marido son conscientes de la palabra y son concubinados, tienen que casarse para bautizarse, porque los dos conocen. Si tu marido es inconverso y él dice, yo no me quiero casar, pero tú quieres casarte porque quieres también bautizarte, en ese caso hasta se puede abrir una excepción. ¿Por qué? Porque no es tu culpa. Tú quieres, pero tu marido no quiere. En esos casos se puede abrir una excepción, pero hay que conversar biencito, hay que entender el caso biencito, ¿no? Pastor, buen día. Una pregunta. En mi congregación, el pastor nos dice que sí podemos bautizarnos sin dar el curso, pastor. ¿Cómo es la cosa, pastor? Yo hallo peligroso. Claro, te puedes bautizar sin dar el curso. Pablo no ha pasado el cursillo, ¿no? A pesar que él era conocedor de la ley. Juan Bautista, el curso era la prédica. Él predicaba y después que él predicaba, entendían su mensaje y se bautizaban. Entonces hay muchas personas que no entienden el mensaje y se bautizan.
no sabe por qué se está bautizando, qué es el efecto después del bautizo, por qué tiene que bautizarse. Uno no sabe, uno tiene que pasar un curso, ¿no? Uno tiene que entender qué es la vida nueva en Cristo, por qué tiene que ser en el agua el bautizo, por qué por inmersión, no por aspersión, por qué, ¿no? Entonces uno se bautiza a las ciegas, entonces ya ni se ha bautizado, se ha bañado con agua, porque no sabe lo que ha hecho. No tiene idea, pues se bautizan y desaparecen de la iglesia. Algunos se bautizan, no quiero cambiar de vida, me voy a bautizar, dicen. El bautizo no cambia vida. Dios cambia la vida. El bautizo es un símbolo de que, público, ¿no? Un símbolo público que estás aquí con anillo, diciendo, ya estoy aquí, estoy comprometido. Ese es el bautizo. Cuando se casan de católico y toman la decisión de bautizarse en cristiano, ¿ellos se pueden bautizar? Claro que sí, no hay problema. Yo me bauticé cuando estaba soltera, mas ahora me junté, él no es cristiano. ¿Puedo participar de la Santa Cena? En tu caso es muy complicado, ¿no? Porque ya eras cristiana. Conocías la verdad. Conocías el camino. Y mismo así te has juntado, sabiendo que está errado. Y yo pienso que no deberías tomar. En tu caso no. A no ser que sea un caso, digamos, de alguien que ya quiere solucionar las cosas, mas el marido no quiere. En ese sentido, hay que conversar con el pastor local. Él tiene que entender el caso, sino de que a poco todos están tomando como si no fuese nada. Y no es así. ¿Se lleva anillo de bautizo? No, lo que estoy diciendo es que el bautizo es parecido a un anillo. Bautizarse es como usar un anillo. Pastor, yo me bauticé en 2015 en Vila María y ahora vivo con mi pareja. ¿Es válido o aún no a la iglesia? El bautizo nunca pierde su valor. Debes de conciliarte primero, ¿no? El bautizo no pierde su valor si lo hiciste bien, si sabías lo que estaba haciendo, no pierde el valor. Pero tienes que arreglar tu situación, ¿no? Pastor, no soy bautizado y no soy cristiano. ¿Qué tengo que hacer? Tengo mi mujer y mi hijito. Primera cosa, entregar tu vida a Jesús. Entregarte a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Después de eso, inscríbete al curso del bautizo, ¿no? Para que conozcas la importancia del bautizo. En ahí te van a orientar que te cases, porque no puedes estar juntado para bautizarte. Te casas, aunque por lo civil nomás, y puedes bautizarte, ¿me entiendes? La iglesia a veces abre hasta excepciones, digamos, ya tengo marcado mi matrimonio para de aquí a 2 meses, ¿me puedo bautizar? Ok, no vas a esperar otros 6 meses para el bautizo. Si ya está afirmado que te vas a casar, no hay problema. Es bautizo, es casamiento cívico, ya, no el fiesta. Pastor, una pregunta. Juan Bautista no hizo para pasar aula para bautizarse. ¿Cómo explicaría? No, yo pienso que la ha hecho. La prédica de él, la prédica de Juan Bautista, era una enseñanza sobre el arrepentimiento. Antes que no se bautizaban para escuchar la prédica. Escuchaban la prédica para después bautizarse. Ese es el curso. Entonces, yo hallo errado que te bautices y no sepas qué significa. Tienes que saber qué significa. Tienes que tener entendimiento. De aquí a poco están con esas dudas. Y ahora esto ha pasado, esto he hecho, no sé. Está bien, me puedo bautizar. ¿Por qué? Porque te han bautizado todos sin conocimiento. Está errado. El bautizo no es chiste. Bautizo no es juego. Tiene que ser algo serio. Entonces uno tiene que entender por qué se está bautizando, para qué se está bautizando. No es solo un baño de agua. Lo que yo digo muchas veces, ¿quieres mojarte con agua? Duchate en tu casa. ¿Quieres bautizarte? Pasa el curso. Porque tienes que tener entendimiento. Ahora, aquella época hay una ventaja. Los tipos conocían la ley. Hoy en día, las personas ni los 10 mandamientos saben de memoria. Entonces, es una gran diferencia de aquel tiempo para ese tiempo. Juan Bautista predicaba a personas que conocían la ley. Las 613 leyes de memoria. Y hoy día vemos personas que ni los 10 mandamientos conocen. Hay una diferencia también en ese sentido. Y antes que les bautice, les predicaba. Entonces, no era una prédica referente a otros temas matrimonial, no, eran prédicas referentes al arrepentimiento.
al metanoia, ¿no? Metanoia. Entonces, ese es muy importante. ¿Concubinados pueden ser obreros? No. No, es cesado eso de ahí. Concubinado no puede ser obrero. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia en Timoteo? El obrero que no ordena su casa, ¿cómo podrá cuidar de la casa del Señor? No puede ser obrero si está juntado. No puede, tiene que regularizar su situación urgentemente, no puede. ¿Ya? Arregle su situación urgentemente. Ah, pero ahora yo ya soy obrero, ¿ahora qué hago? ¿Dejo el cargo? No, va a ser peor ahora. Ahora, ¿qué tienes que hacer? No es dejar el cargo, es regularizar tu situación. Andar a regularizar tu situación, no es para esperar eso de ahí. Pastor, soy católica, me gustan mucho las reflexiones y enseñanzas. Tengo preguntas, pero me da un poco de miedo preguntar. Puedes preguntar, no hay problema. Hermana Yasmin, ¿ya? Una pregunta, ¿a qué se refiere con el lavamiento de pies? Porque este domingo hará lavamiento de pies y me gustaría saber a qué se refiere. Vamos a entrar en ese tema mañana. Ya, vamos a entrar en ese tema mañana. Vamos a entrar en ese tema mañana. Y también ya es hora para que yo marche. ¿Ya? ¿Qué es un obrero? Obrero es aquel que ya tiene un cargo en la iglesia. Todo el que tiene un cargo en la iglesia es un obrero. Está haciendo la obra. Ahora, ese cargo obrero está dividido en sectores también, ¿no? Hay ministerial y práctico. Práctico, digamos, los que ayudan en la cocina, los que ayudan a veces como recepcionista, secretaría, tesoraría, son obreros prácticos. Obrero ministerial, diácono, presbítero, evangelista, ¿verdad? Pastor, ya son obreros ministeriales. Pastor, una persona que ya entregó a Dios en otra congregación, pero por cosas de la vida se muda de otro país y ahí en otro país, congregación, hay que se puede bautizar, dice. Te vas a bautizar, yo te doy un consejo. Bautizate en una asamblea de Dios, en una bautista, en una presbiteriana. Es el mayor consejo que te puedo dar, porque son iglesias que tienen un estatuto de 100 años ya de formación. No es chiste, o sea, no es 20 años nomás, o sea, no es 15 años, no es 30 años, son 100 años de estatuto formalizado, 100 años del credo apostólico, ¿verdad? 100 años de una teología organizada, no está inventada, hurgada a cada rato. A ver, esto cambiemos, no había sido así, a ver, vamos a modificar ahora. No. No es tipo, el Espíritu Santo nos va a guiar, no necesitamos de teología. No, y mucho error acontece ahí. No hay un cierto fanatismo. No, entonces tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo antes decía, congregar la iglesia más cerca de tu casa. Exato. Exato. Congreguen la iglesia más cerca de la Biblia. Poash. La iglesia más cerca de la Biblia. Iglesia que te enseña la escritura. ¿Verdad? Que te enseña la palabra. Que te enseña la palabra de la forma que ella es. ¿No? Bueno, yo creo que vamos a ir tratando. Hay temas mucho más profundos que vamos a ir tocando conforme el tiempo. Y ya estamos acabando el libro de Mateo, hermanos. Felicidades a todos los que han estado desde el comienzo aquí con nosotros. Vamos a darle finalización hoy día. Ya es 8:49. Tengo que armar el programa de las 10 todavía. Entonces marcharé. Ya se cuidan. Gracias por haber participado. Más dudas sobre el tema mañana pueden mandar. Y que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Que Dios les guarde y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Un abrazo de oso a los que escucharon el día de hoy. Chao São Paulo y chao mi querida Bolivia, Argentina, los hermanos que escucharon. Un abrazo de oso, mis amigos que escucharon desde Perú. Un abrazo. Chao, chao.